Hola, buenas. Mi nombre es Valeria Araya y les voy a responder unas preguntas relacionadas con el tema de infracciones y reducciones tributarias. ¿Cuáles son las situaciones que generan una infracción tributaria? Constituyen infracciones tributarias a. Omitir la presentación de declaraciones autoliquidaciones. Esta infracción se configura cuando los sujetos pasivos dejan de ingresar dentro de los plazos legalmente establecidos las cuotas tributarias que correspondan, por medio de la omisión de las declaraciones autoliquidaciones a que estén obligados. En este caso, la base de la sanción estará constituida por el importe determinado de oficio. B. Presentar declaraciones autoliquidaciones inexactas. Esta infracción se configura cuando los sujetos pasivos dejen de ingresar dentro de los plazos legalmente establecidos las cuotas tributarias que correspondan por medio de la presentación de declaraciones autoliquidaciones inexactas. Para estos fines se entenderá por inexactitud 1. El empleo de datos falsos, incompletos o inexactos, de los cuales se derive un menor impuesto o un saldo menor por pagar o un mayor saldo a favor del contribuyente o responsable. 2. Las diferencias aritméticas que contengan las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos. Estas diferencias se presentan cuando al efectuar cualquier operación aritmética resulte un valor equivocado o se apliquen tarifas distintas de las fijadas legalmente, que impliquen, en uno u otro caso, valores de impuesto menores o saldos a favor superiores a los que debían corresponder. 3. Tratándose de la declaración de retenciones en la fuente, la omisión de alguna o la totalidad de las retenciones que debieron haberse efectuado, o las efectuadas y no declaradas, o las declaradas por un valor inferior al que corresponda. La base de la sanción será la diferencia entre el importe liquidado en la determinación de oficio y el importe autoliquidado en la declaración de sujeto pasivo. C. Solicitar la compensación o la devolución de tributos que no proceden. Esta infracción se configura cuando el sujeto pasivo haya solicitado la compensación o la devolución de tributos sobre sumas inexistentes o por cuantías superiores a las que corresponden. La base de la sanción estará constituida por la diferencia entre la cuantía solicitada y el procedente. D. Obtener indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. Esta infracción se configura cuando el sujeto pasivo haya obtenido indebidamente la devolución de tributos sobre sumas inexistentes o por cuantías superiores a las que corresponden. En este caso, la base de la sanción será la cantidad devuelta indebidamente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se calculan las infracciones tributarias? Las sanciones por infracciones administrativas tributarias son el resultado de incumplir obligaciones establecidas por ley y reglamento, como omitir entre la administración tributaria el proceso de inscripción, desinscripción o modificación de datos, no suministrar información de trascendencia tributaria, no extender comprobantes electrónicos autorizados, no presentar las declaraciones tributarias, estar moroso en el pago de los tributos y sus intereses, entre otros. Para el cálculo de la sanción se utiliza el salario base y la tasa de interés del año vigente. A. Salario base año 2020. Se entiende por salario base el definido por el artículo 2 de la Ley 7337, reforma al Código Penal, cuyo monto es comunicado todos los años por el Poder Judicial. El Consejo Superior en sesión número 109, celebrada el 17 de diciembre del 2019, mediante la circular 227, establece el salario base en 450.200 colones exactos, a partir del 1 de enero del 2020. B. Intereses. La sanción produce la obligación de pagar un interés a los 3 días hábiles siguientes. Una vez firme la resolución que haya determinado la Administración Tributaria, se calculará la tasa de interés vigente de acuerdo a la fecha de firmeza que se indique en la casilla 77 del formulario D116 disponible en el programa de ayuda EDI-7. La tasa de interés vigente a la fecha es del 12.20%. Rige a partir del 1 de abril de 2020, inclusive la cual fue publicada mediante resolución de la Dirección General de Hacienda y la Dirección General de Aduanas, publicadas en la Gaceta número 42 de fecha 3 de marzo del 2020. La siguiente pregunta nos pide referirnos cómo se puede dar el cierre de negocio a nivel tributario en Costa Rica por el tema tributario. El artículo 86 del Código Tributario respecto a infracciones que dan lugar al cierre de negocios. La Administración Tributaria queda facultada para ordenar el cierre
por un plazo de 5 días naturales del establecimiento de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad o el oficio en el cual se cometió la infracción, para los sujetos pasivos o declarantes que reincidan en no emitir facturas ni comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributaria o en no entregárselos al cliente en el acto de compra, venta o prestación del servicio. Se considerará que se configura la reincidencia cuando se incurra por segunda vez en una de las causales antes mencionadas, dentro del plazo de prescripción. Podrá aplicarse la sanción de cierre una vez que exista resolución firme de la Administración Tributaria o resolución del Tribunal Fiscal Administrativo que impone la sanción prevista en el artículo 85 de este Código a la primera infracción. Y una vez que tal resolución firme exista respecto de la segunda infracción, pero sí podrán iniciarse los procedimientos por la segunda infracción, aun cuando no haya concluido el de la primera. Aplicado al cierre por reincidencia, el hecho anterior no será idóneo para configurar un nuevo supuesto de reincidencia. También se aplicará la sanción de cierre por 5 días naturales de todos los establecimientos de comercio, industria, oficina o sitio donde se ejerza la actividad o el oficio de los sujetos pasivos que previamente requeridos por la Administración Tributaria para que presenten las declaraciones no hayan omitido o ingresen las sumas que hayan retenido, percibido o cobrado. En este último caso, cuando se trata de los contribuyentes del impuesto general sobre las ventas y del impuesto selectivo de consumo, que no lo hagan dentro del plazo concedido al efecto. La imposición de la sanción de cierre de negocio no impedirá aplicar las sanciones penales. La sanción de cierre de un establecimiento será constar por medio de sellos oficiales colocados en puertas, ventanas u otros lugares del negocio. En todos los casos de cierre, el sujeto pasivo deberá asumir siempre la totalidad de las obligaciones laborales con sus empleados, así como los demás beneficios sociales a cargo del patrón. La sanción de cierre de negocio se aplicará según el procedimiento ordenado en el artículo 150 de este Código. La Administración, a la hora de aplicar el cierre, desconocerá cualquier traspaso por cualquier título del negocio o del establecimiento que se perfeccione luego de iniciado el procedimiento de cierre del negocio, por lo que el local podrá ser cerrado si llega a ordenarse la sanción con independencia del traspaso. Quien adquiera un negocio o establecimiento podrá solicitar a la Administración Tributaria una certificación sobre la existencia de un procedimiento abierto de cierre de negocios, el cual deberá extenderse en un plazo de 15 días. Transcurrido tal plazo, sin haberse emitido la certificación, se entenderá que no existe ningún procedimiento de cierre incoado, salvo que el negocio sea calificado o simulado en aplicación del artículo 8 de este Código. La siguiente pregunta es: ¿cómo se aplican las reducciones a las infracciones administrativas? Número 1. Omisión de la declaración de inscripción, modificación de datos o desinscripción, según el artículo número 78. Multa de medio salario base por mes o fracción de mes, 223.100, sin que supere el monto de 3 salarios base, 1.338.600. Reducción de la sanción según artículo 88 del Código Tributario. Si subsana en forma voluntaria y espontánea. Si presenta la declaración sin que exista actuación de la Administración Tributaria, se podrá reducir la sanción en un 75%, es decir, que el monto a pagar sería de 55.775. Si además de presentar la declaración autoliquida y paga la sanción en el mismo momento, se podrá reducir la sanción en un 80%, es decir, el monto a pagar es de 44.620. Después de la actuación de la Administración Tributaria. Cuando presente la declaración después de la actuación de la Administración Tributaria, pero antes de la notificación de la resolución sancionatoria, podrá reducirse la sanción en un 50%, es decir, el monto a pagar será de 111.550. Cuando además de presentar la declaración autoliquida y paga la sanción en el mismo momento, después de la actuación de la Administración Tributaria, pero antes de la notificación de la resolución sancionatoria, podrá reducirse la sanción en un 55%, es decir, el monto a pagar es de 100.395. Cuando una vez notificada la resolución sancionatoria, pero dentro del plazo para recurrirla, el obligado tributario acepta los hechos planteados y presenta la declaración, podrá reducirse la sanción en un 25%, es decir, el monto a pagar será de 167.325. Cuando una vez notificada la resolución sancionatoria,
pero dentro del plazo para recurrir al obligado tributario presenta la declaración y autoliquida y paga la sanción en el mismo momento, podrá reducirse la sanción en un 30%, es decir, el monto a pagar es de 156.170. 2. Omisión de la presentación de declaraciones autoliquidativas de obligaciones tributarias, según el artículo número 79. Multa de medio salario base por presentación tardía, 223.100. Reducción de la sanción, según el artículo 88 del Código Tributario. Si subsana en forma voluntaria y espontánea, si presenta la declaración sin que exista actuación de la administración tributaria, se podrá reducir la sanción en un 75%, es decir, el monto a pagar es de 55.775. Si además de presentar la declaración autoliquida y paga la sanción en el mismo momento, se podrá reducir la sanción en un 80%, es decir, el monto a pagar es de 44.620. Después de la actuación de la administración tributaria. Cuando presente la declaración después de la actuación de la administración tributaria, pero antes de la notificación de la resolución sancionatoria, podrá reducirse la sanción en un 50%, es decir, el monto a pagar es de 111.550. Cuando además de presentar la declaración, autoliquida y paga la sanción en el mismo momento, después de la actuación de la administración tributaria, pero antes de la notificación de la resolución sancionatoria, podrá reducirse la sanción en un 55%. Es decir, el monto a pagar es de 100.395. Cuando una vez notificada la resolución sancionatoria, pero dentro del plazo para recurrirla, el obligado tributario acepta los hechos planteados y presenta la declaración, podrá reducirse la sanción en un 25%, es decir, el monto a pagar es de 167.325. Cuando una vez notificada la resolución sancionatoria, pero dentro del plazo para recurrirla, el obligado tributario presenta la declaración y autoliquida y paga la sanción en el mismo momento, podrá reducirse la sanción en un 20%. Es decir, el monto a pagar será de 156.170. Muchas gracias.